Entonces, en la última clase estábamos haciendo lo siguiente. Vamos a considerar por simplicidad, vamos a tomar un campo vectorial F, definido sobre todo R3, a valores también sobre R3, y lo que queríamos hacer era calcular el flujo de F sobre el cubo con un vértice en el punto x0, y0, z0 y aristas delta x, delta y, delta z. ¿Sí? No un cubo, es más como un paralelepípedo. ¿Sí? Entonces vamos a recordar todo lo que estábamos haciendo, porque igual lo empecé como digamos, a acelerar, digamos, lo que estaba haciendo. Entonces vamos a retomarlo desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, este punto de acá, el que estoy marcando en rojo, ¿sí? Digamos el que está en la esquina inferior izquierda hacia atrás, ¿sí? Va a ser el punto x0, y0, z0, ¿sí? Y vamos a tener entonces que esto de aquí mide delta x, esto de acá mide delta y esto de acá mide delta z. ¿Sí? Y vamos a calcular el flujo, voy a anotarlo acá, saliente, sobre este cubo. ¿Sí? Voy a estudiar, digamos, el flujo que va saliendo de ese cubo para un campo F, por ahora, un campo continuo. ¿Sí? No voy a pedir ninguna otra condición sobre F. Después, más adelante, vamos a ver que necesito una condición más, y esa condición nos va a llevar finalmente a poder definir el teorema de la divergencia. Denme un segundo. Ok. Eh, Estamos claros con el contexto en el que vamos a estar trabajando ahora, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que habíamos hecho fue, primero vamos a considerar que, claro, si yo quiero calcular el flujo sobre todo este cubo, a mí me gustaría tener una parametrización para este cubo, para poder describirlo de alguna forma. ¿Sí? El problema es que una parametrización regular para este cubo es imposible de encontrar, ¿sí? Y eso es básicamente por la existencia de las aristas, ¿sí? Y los vértices. ¿Sí? Porque eso hace que el campo de normales que voy a tener sobre este cubo, si lo miro solamente geométricamente, yo tengo acá la cara superior, por ejemplo, aquí las normales apuntan hacia arriba, y acá en esta cara lateral apuntan hacia la derecha. ¿Sí? Y no hay forma de pasar continuamente de un vector vertical a un vector horizontal. ¿Sí? Entonces esta arista de acá me está generando problemas. ¿Sí? Lo mismo pasa en todas las aristas y en cada uno de los vértices. Entonces lo que vamos a hacer es darnos cuenta que este cubo, de hecho, está formado por 6 caras, donde cada una de sus caras, cada uno de esos cuadrados, es una superficie regular. ¿Sí? Cuando eso pasa, nosotros decimos que la superficie completa es regular por trozos. ¿Sí? La puedo construir como una unión de pedazos, ¿sí? Que cada uno de ellos es regular. Entonces vamos a llamar S1 y S2 a las caras frontal y posterior respectivamente. ¿Sí? Habíamos dicho ya que para esas dos superficies yo puedo tomar las siguientes parametrizaciones. Van a depender de Y y Z, y las parametrizaciones van a ser de la forma, para la cara frontal, ¿sí? Que esta va a ser con la que voy a trabajar con la parametrización S1, va a tener acá X0 más delta X, Y y Z,
donde Y se mueve entre Y0 e Y0 más delta Y. Y por otra parte, voy a tener que Z se va a mover entre Z0 y Z0 más delta Z. Y teníamos para la cara posterior, y vamos a tener también una parametrización que va a depender de Y y Z, donde ahí los puntos de esa cara posterior están dados por los puntos de la forma X0, YZ, donde lo mismo, Y se mueve en los mismos intervalos, entre Y0 más delta Y Z se mueve entre Z0 y Z0 más delta Z. ¿Sí? Ahora, yo quiero calcular el flujo sobre estas dos superficies, orientándolas de la manera correcta. ¿Sí? Yo quiero saber el flujo que está saliendo de este cubo, entonces, para la cara frontal, tengo que tomar, digamos, el vector normal que está saliendo de la pantalla, ¿sí? Y para la cara posterior tengo que tomar lo normal que está apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Ya lo habíamos calculado, ¿sí? La forma de calcular esos dos vectores normales, lo que tengo que hacer es básicamente derivar las parametrizaciones con respecto a Y y a Z, y tomar el producto cruz de esas dos, el producto cruz de esas dos derivadas, ¿sí? Y normalizar, ¿sí? Y después multiplicar por el diferencial de área y la función evaluada en cada una de las parametrizaciones, eso ya lo habíamos hecho. Entonces, para estos casos, lo que nos daba es que la normal que tengo que tomar para la superficie S1, que es la cara frontal, tiene que ser el vector I, y para el vector que está en la cara posterior, el vector normal para la cara posterior, tiene que ser el vector menos I. Y eso nos hacía que, digamos, el flujo 1, o digamos, el flujo, voy a anotarlo así, el flujo sobre S1 en la dirección que corresponde, termina siendo dado por la siguiente integral. Tenemos acá Y0 más delta Y, Z0 y Z0 más delta Z. ¿Sí? Esos son los límites de integración que me quedan según la parametrización sigma 1. Y acá nos quedaba el campo evaluado en este punto. ¿Sí? Y después le tenía que hacer el producto punto al resultado de eso con el vector I. Entonces nos queda solamente la primera componente del campo. ¿Sí? Nos iba a quedar f sub x, evaluado en x0 más delta x, y, z, y esto integrado con respecto a y y a z. A ver, denme un segundo. Denme un segundo, ya vengo. Ya, disculpen. Hasta aquí. Que esto lo estoy escribiendo bien rápido porque ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. Porque cuando evalúo, tengo que hacer la evaluación de f en sigma 1. ¿Sí? Y eso después le tengo que hacer producto punto con el vector normal en este caso. ¿Sí? El vector normal a la superficie de S1 que habíamos dicho que era el vector I, el vector Y. ¿Sí? Entonces, claro, este vector F, o sea, digamos, el campo evaluado, me queda la componente, la primera componente, lo que típicamente llamamos F1, pero ahora para relacionarlo después con otros sistemas de coordenadas lo vamos a llamar F sub X, ¿sí? Evaluado en lo que me da la parametrización. Después me queda la segunda componente evaluada en lo mismo.
y después la tercera componente. De hecho, a ver, déjame un segundo, lo voy a anotar de otra forma, para que quede aún más claro. Fy en x0 más delta x, yz en la dirección j, y fz en x0 más delta x, yz en la dirección k. ¿Sí? Eso es lo que me queda al evaluar el campo f, y después todo eso lo tengo que hacer producto punto con la dirección normal, que en este caso es el vector Itongo. ¿Sí? Y al hacer eso, ocupando el hecho de que j y k son ortogonales ahí, el resultado de esto es simplemente este f sub x evaluado en x0 más delta x, y y z, por el producto punto entre Itongo e Itongo, y eso vale 1. ¿Sí? Y de ahí aparece que lo que me queda dentro de la integral es solamente esto, ¿sí? Y lo que me queda acá al lado derecho es, de hecho, el diferencial de área, ¿sí? Y como estoy trabajando con estas parametrizaciones que salen directo a las cartesianas, el diferencial de área queda solamente el producto de los dos diferenciales, ¿sí? Eso se puede calcular de todas formas, ¿sí? Es lo mismo que si yo tomo sigma 1, la derivo con respecto a YZ, saco su producto cruz, y al resultado le tomo norma, ¿sí? Y eso me va a dar 1, ¿sí? O sea, que hay un 1 multiplicando por los dos diferenciales, ¿sí? ¿Quedó más claro ahí? Perfecto. Entonces eso lo vamos a dejar marcado ahí como una observación. Entonces, si yo repito el mismo procedimiento, ahora sobre S2, resulta que las integrales van a ser sobre los mismos intervalos, ¿sí? Y eso es simplemente porque la parametrización tenía los mismos límites de integración, o sea, nos daba los mismos los límites de integración, los mismos. Y lo que voy a tener que hacer ahora es evaluar el campo F, pero ahora en sigma 2, ¿sí? Y ahí la única diferencia con esto que está acá arriba, ¿sí? Al menos esta parte que está en los paréntesis de corchete, va a ser que estos x0 más delta x que están acá adentro van a ser solamente x0, ¿sí? Porque esa es la diferencia que hay entre sigma 1 y sigma 2, ¿sí? Y el producto punto que voy a tener que hacer ahora no va a ser con i, va a ser con menos i, porque ese es el vector normal para esa cara, ¿sí? Entonces, esto nos termina quedando, acá adentro nos va a quedar un f sub x en x0 yz, el de i y el de z van a quedar igual por el mismo motivo que expliqué antes, el diferencial de área termina siendo exactamente el mismo, pero con un signo menos. Exacto, queda menos f sub x, ¿sí? Porque me queda el producto punto de i con menos i, y eso es menos 1. Entonces nos queda esto acá. Entonces, bueno, yo finalmente lo que tengo que hacer es calcular todos estos flujos sobre todas las caras, ¿sí? Y sumarlos, ¿sí? Y la suma de esos 6 flujos que voy a calcular sobre cada una de las caras independientemente me va a dar el flujo que está saliendo de la figura completa, ¿sí? Pero aquí yo lo que voy a hacer, voy a inmediatamente sumar estos dos, ¿sí? Y después estos resultados parciales que me van a ir quedando, después los voy a sumar. Entonces fíjense que el flujo de S1 más el flujo que hay sobre S2, ¿qué es lo que puedo hacer? De hecho, estas dos cosas las puedo sumar porque convenientemente resulta que los límites de integración de las integrales dobles son los mismos. Entonces esas integrales las puedo juntar. Entonces esto resulta que me queda la doble integral, una que va desde I0 hasta I0 más delta I, la otra que va desde Z0 hasta Z0 más delta Z. Y adentro lo que voy a tener que integrar va a ser f sub x en x0 más delta x, y, z, menos f sub x en x0, y, z. Y eso integrado con respecto a y con respecto a z. ¿Sí?
Hasta aquí solo estoy aplicando definiciones de lo que es una integral de flujo, ¿sí? Estoy tomando un cubo, estoy parametrizando sus caras por separado y estoy sumando los resultados parciales, ¿sí? No sé si identifican que aquí esa resta la puedo relacionar con algo. No sé si lo logran identificar. Claro, sí, hay una división ahí de dos cosas. Es como lo que está en la, digamos, en la definición de lo que es una derivada parcial. ¿Sí? Eso va por ahí, va por ese lado. Está relacionado con una derivada. ¿Sí? Tengo la diferencia de f, que está evaluando dos puntos distintos. ¿Sí? Y esos dos puntos comparten la coordenada y la coordenada z, ¿sí? Pero su coordenada x, en una lo tengo x más un pedacito, y en la otra tengo x. O sea, tengo x0 más un pedacito y el otro tengo x0. ¿Sí? Entonces, esto es como el término que va en la definición de una derivada. ¿Sí? Estoy tomando la diferencia de la función en dos puntos, donde el delta x podría ser tan pequeño como yo quiera. ¿Sí? Pero el problema es que mi delta x no lo puedo hacer tender a cero, ¿sí? Porque es parte del cubo. ¿Sí? Yo sé que el cubo tiene sus dimensiones, no lo puedo mover. ¿Sí? Pero puedo hacer algo. Si suponemos, además, que el campo F es suave, ¿sí? Es decir, de clase C1, entonces yo voy a tener que, si tomo esta función, tomo este término acá, y le resto este de aquí, esto no es nada más que la integral entre x0 y x0 más delta x de la derivada de f sub x con respecto a x. Y esta derivada evaluada en un punto x, y, z cualquiera. ¿Sí? Y esto va a ser cierto para todo y y z donde tengan que estar. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Esto de acá es teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Si yo tengo que una función es derivable, entonces la diferencia de esa función evaluada en un punto y en otro es lo mismo que integrar en ese intervalo la derivada de la función. ¿Sí? Y en este caso lo que estoy cambiando, el y y el z están fijos ahí, y lo que estoy cambiando es el x. Entonces por eso me aparece la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Sí? ¿Queda claro eso? A ver, otra forma de verlo, podríamos decir así. Para, bueno, voy a anotarlo acá, para y y z fijos, consideremos la función g de x igual a f sub x, o lo voy a poner así, g de t, que va a ser la primera componente del campo f, evaluada en el punto t, y, z. ¿Sí? Entonces, claro, si yo fijo y y z, esto da acá una función de una sola variable. ¿Sí? Esta de acá. Por teorema fundamental del cálculo, para todo a menor que b en R, se tiene que el valor de g en b menos g en a es igual a la integral entre a y b. De hecho,
esto ni siquiera es necesario, ¿sí? En realidad es para todo A y B en R, da lo mismo si uno es mayor que el otro o no, ¿sí? Se tiene que la diferencia de la función en esos dos puntos es lo mismo que integrar sobre ese mismo intervalo g', ¿sí? ¿Y qué significa tomar esta función g y derivarla con respecto a t? Es tomar esta función, que originalmente tenía tres variables, y derivarla con respecto a su primera variable, y que era la variable x, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo escribir como la integral de a a b de f sub x, perdón, de la derivada parcial de f sub x con respecto a su primera variable, a eso me refiero con derivar con respecto a x, derivo con respecto a su primera variable, y evalúo acá entre medio. E integro, ¿sí? Ahora, este t que está aquí es una variable muda, así que la puedo cambiar, ¿sí? Acá arriba le puse x, ¿sí? Y por otra parte, el teorema fundamental del cálculo me permite hacer esto independiente de lo que sean a b reales, ¿sí? Entonces voy a tomar a como x0 y b como x0 más delta x. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Ya, bacán. Entonces, ¿qué concluyo de todo esto? Vamos a tener finalmente que el flujo sobre la cara frontal más el flujo sobre la cara posterior, la puedo escribir finalmente como lo siguiente. Tengo acá z0, perdón, z0, z0 más delta z. La otra integral que teníamos era esta, que era desde y0 hasta y0 más delta z, más delta y, perdón, ¿sí? Y lo que yo estaba integrando acá era esta diferencia, ¿sí? Pero yo sé ahora que esta diferencia, de hecho, la puedo escribir como una tercera integral, ¿sí? Así que voy a hacer ese reemplazo. Entonces aquí ahora nos va a quedar una tercera integral que va a ser desde x0 hasta x0 más delta x, y lo que voy a estar integrando acá va a ser la derivada de f sub x con respecto a x en un punto cualquiera, x, y, z, con respecto a x, y y z. ¿Sí? Ahora, estas dos integrales dobles se me convirtieron de cierta forma en una integral triple, ¿sí? Pasando por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, sigamos. Llamemos ahora S3 y S4 a las caras izquierda y derecha. ¿Sí? Y voy a empezar a parametrizarla. Entonces, recordemos cómo hacíamos esta parametrización, ¿sí? Voy ahora a estar mirando la cara que está aquí a la izquierda, y perdón, acá a la derecha, y la cara que está aquí a la izquierda, ¿ya? Partamos con la cara a la izquierda. Fíjense que todos los puntos de la cara que está acá a la izquierda tienen coordenada, la misma coordenada y, ¿sí? Que va a ser y0, ¿sí? Y lo único que va variando es el valor de x, ¿sí? Y el valor de z, ¿sí? ¿En qué intervalos? Bueno, entre x0 y x0 más delta x, y entre z0 y entre z0 y z0 más delta z, ¿sí? Y el valor de y es siempre y0 en esa cara de allá. Entonces, ocupando esa información, voy a tener que esta parametrización depende de dos variables, y van a ser todos aquellos puntos que van a ser de la forma x, y0, z, y ahí voy a poner los límites de integración después, los límites de la parametrización, perdón. Vamos a analizar primero qué pasa con la otra cara, con la cara de la derecha. Y es más o menos la misma idea, ¿sí? Para la cara que está acá a la derecha, la coordenada y es la que se mantiene constante también, ¿sí? Pero ahora vale y0 más delta y, ¿sí? Y el x y el z se mueven en los mismos intervalos que dije antes. Entonces aquí nos va a quedar ahora x, y0 más delta y z. Y en ambos casos vamos a tener que x se va a estar moviendo entre x0
y x0 más delta x. Y el z también se va a estar moviendo entre z0 y z0 más delta z, para ambas parametrizaciones. Entonces, vectores normales. Calculemos el vector n3. Entonces, lo que hago primero es derivar sigma 3 con respecto a x. Esto nos va a dar el vector 1, 0, 0. Voy a derivar sigma 3 ahora con respecto a z. Y esto nos va a dar el vector 0, 0, 1. Y eso implica que el producto punto de estas, el producto cruz de estas dos cosas termina siendo lo mismo que I cruz K. Y esto es menos J. ¿Sí? Por el orden positivo que tienen esto. ¿Sí? K cruz I me da J, así que este producto acá me tiene que dar menos J. Y tiene sentido, ¿sí? Porque esta cara está vertical, digamos, paralela al plano XZ, ¿sí? Así que su vector normal, que sea para este cubo, que sea saliente en la cara izquierda, tiene que ser un vector que está apuntando hacia la izquierda, o sea, en la dirección negativa del eje Y, ¿sí? Entonces, bien, tenemos esa normal. De hecho, acá también tengo que la norma de este producto cruz vale 1, ¿sí? Así que también nos sirve para calcular el diferencial de área. Y la normal 4, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tomar sigma 4, derivarla con respecto a sus dos variables, va a dar exactamente lo mismo. Voy a anotarlo acá, voy a anotar esto aquí. N3 entonces va a ser igual a la normalización de eso y que está apuntando en el sentido que corresponde, así que lo dejamos tal cual. Y acá esto era con respecto a Z. Y esto también da el vector 0, 0, 1, igual que arriba. Eso significa que el producto cruz que me va a dar acá va a ser el mismo. Esto es igual a I cruz K y esto da menos J. Y ahora yo me pregunto, ¿es esa la normal que me sirve o será esa misma con el signo cambiado? Resulta que si yo miro, ahora acá en la cara derecha, si tomo el vector menos J, estoy apuntando hacia adentro del cubo. Entonces tengo que cambiarle el signo, ¿sí? Para que me quede la normal que está apuntando hacia afuera. Entonces voy a tomar como normal 4 igual a J. ¿Sí? Le cambio el signo a esto para que calce con la orientación que necesito, ¿sí? De todas formas, eso no cambia en nada el resto de los cálculos, ¿sí? Es solamente tomar la normal que corresponde. Bueno, y aquí también la norma de este producto también es 1, así que el diferencial de área en los dos casos va a ser simplemente dx por dz. ¿Sí? Entonces, con esto de acá voy a tener que el flujo sobre S3 va a ser la doble integral, pongo los límites de integración para sigma 3, ¿sí? Teníamos acá x0, x0 más delta x, y acá z0, z0 más delta z. Y lo que tengo que hacer ahora acá es tomar f, evaluarla en la parametrización sigma 3, que está acá, así que todas sus componentes van a quedar evaluadas en puntos de la forma x, y, 0, z. ¿Sí? Y a ese resultado, que va a tener tres componentes, le tengo que hacer ahora producto punto con la normal que corresponde, que es menos j. ¿Sí? Así que lo que me va a quedar acá me va a aparecer un signo menos acá, y me va a quedar la segunda componente del campo. Perdón, esto es x, y0, z. Y esto integrado con respecto a x y a z, ¿sí? Porque ese es el diferencial de área. De la misma forma, calculo el flujo sobre la superficie 4. Que es lo mismo, x0, x0 más delta x, z0, z0 más delta z. Y aquí lo mismo. Voy a tener que hacer producto punto del resultado de la evaluación, pero
con el vector j. ¿Sí? Entonces ahora no nos va a quedar un signo negativo como en el caso anterior, sino que nos va a quedar simplemente la segunda componente, pero ahora evaluada en puntos de la forma x, y0 más delta i y z. Y voy a hacer lo mismo de delante. Si yo sumo estos dos flujos, lo que nos va a quedar es una doble integral sobre x0 hasta x0 más delta x, y acá z0, z0 más delta z. Y acá adentro nos va a quedar la segunda componente del campo evaluada en un punto de la forma x, y0 más delta i, z, menos esa misma segunda componente, pero ahora evaluada en puntos de la forma x, y0, z. Y todo eso integrado con respecto a x y con respecto a z. ¿Sí? Y aquí voy a hacer lo mismo que en antes, ¿sí? Porque resulta que acá tengo f evaluada en dos puntos distintos, donde las coordenadas x y las coordenadas z son iguales. Lo único que estoy variando es la coordenada y. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, esta diferencia de acá es lo mismo que integrar entre i0 e i0 más delta i, la función f sub i derivada con respecto a su segunda variable, derivada con respecto a y. ¿Sí? Y aquí voy a anotarlo directamente de esta forma. Esto lo voy a explicar rápidamente. x0 más delta x, y aquí nos va a quedar la derivada de f sub i partido, o sea, perdón, con respecto a y eso evaluado en un punto x, y, z, y esto integrado con respecto a x, a y y a z. ¿Sí? Aquí, rápidamente, técnicamente la integral con respecto a y, ¿sí? La que está asociada a estos dos límites de integración que ahora están acá al medio, debería haber quedado acá a la derecha. ¿Sí? Pero están todas las hipótesis para poder aplicar el teorema de Fubini, ¿sí? Así que puedo intercambiar las integrales como me acomode. ¿Sí? Entonces la voy a dejar en este orden, que es el mismo orden que me había quedado arriba en la otra. ¿Sí? Eso lo estoy haciendo con un objetivo final. ¿Sí? Ya, entonces quedó claro cómo, cómo llegar a esto, con las caras ahora izquierda y derecha. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Ya. Entonces ya deben suponer qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Lo que tendría que hacer ahora es irme a este cubo y tomar la cara superior e inferior. ¿Sí? Y hacer lo mismo. Parametrizar esas dos caras. ¿Sí? Por ejemplo, esta, la de arriba la voy a llamar la cara 5. Ese va a tener como vector normal. Ahora ya esto lo voy a explicar nomás para no hacer todos los cálculos de nuevo. Si ya con las dos que ya, los dos pares que hemos hecho ya debería quedar claro. Va a ser una parametrización que va a depender de x e y. ¿Sí? Las variables se van a mover entre x0 y x0 más delta x, e y0 e y0 más delta y. La variable z en la cara de arriba está fija y vale z0 más delta z. Y la normal en ese caso vale k, apunta hacia arriba. ¿Sí? Y para la cara de abajo, los intervalos para x e y son los mismos. La única diferencia es que la coordenada z vale z0 y la normal va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Va a ser menos k. Entonces eso lo voy a anotar acá, análogamente. El flujo que vamos a tener sobre las dos caras restantes, que las voy a llamar S5 y S6, van a tener la siguiente forma. Van a ser integrales entre I0 e I0 más delta I, otra que va a ir entre X0 y X0 más delta X, y aquí lo que nos va a quedar adentro, ahora nos van a sobrevivir solamente las terceras componentes de la función, ¿sí? Y fíjense que cuando la evalúo en la cara de abajo, ¿sí? Que es donde me sale menos Z, perdón, menos K,
esa es la que me va a dar con signo negativo, o sea, me va a quedar con signo negativo cuando la coordenada z sea z0, ¿sí? Y me va a quedar con un signo más cuando la coordenada z sea z0 más delta z, ¿sí? Por el mismo motivo de antes. Entonces aquí nos va a quedar la componente z con un signo más en el fondo, evaluada en puntos de la forma x, y, z0 más delta z, menos la misma tercera componente, pero evaluada en puntos de la forma x, y, z0. Y todo esto integrado con respecto a las dos variables que tengo, x e y. ¿Sí? Y por los mismos argumentos de antes, si aplico Fubin y todo eso para reordenar las integrales, esto nos va a quedar una triple integral sobre acá x0, y0, z0, x0 más delta x, y0 más delta y, z0 más delta z. Y acá adentro lo que nos va a quedar va a ser la derivada de esta tercera componente con respecto a su tercera variable. Y ahora en un punto x y z cualquiera, e integro con respecto a x, y y z. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo que yo quería calcular termina siendo lo siguiente. Fíjense que las tres sumas parciales que calculé, ¿sí? Las sumas de las caras por pares, las tres integrales me quedan entre x0 y, bueno, entre x0, y0, z0, hasta las mismas tres cosas más los deltas correspondientes. ¿Sí? Lo tengo acá, lo tengo aquí, y lo tengo en esta otra de acá arriba. ¿Sí? Entonces esas tres integrales yo las puedo juntar en una sola. ¿Sí? Vamos a juntar todo eso en una sola integral, que va a tener esos mismos límites de integración. Y lo único que voy a tener que hacer adentro es sumar las funciones que estoy integrando. ¿Y qué es lo que tengo que poner adentro? Veamos por parte. Esta primera función era tomar la primera componente de f y derivarla con respecto a x. ¿Sí? La segunda era tomar la segunda componente de f y derivarla con respecto a y. Y la tercera era tomar la tercera componente de f y derivarla con respecto a z. Si yo sumo esas tres cosas, lo que me da es la divergencia del campo. ¿Sí? Y esto yo lo puedo escribir de una forma un poco más simple, ¿sí? Porque resulta que tomar estos tres parámetros, x, y y z, y moverlos en estos intervalos, lo que estoy haciendo es, en realidad estoy parametrizando el volumen, estoy parametrizando el cubo completo, incluyendo su interior. ¿Sí? Si yo tomo una combinación de un x que esté en este intervalo, un y que esté en este otro intervalo y un z que esté en este otro intervalo, lo que voy a tener es algún punto que está dentro de ese cubo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es integrar sobre todo ese volumen esta función de acá. Entonces esto no es nada más que la integral sobre el cubo de la divergencia de f, y como estoy en coordenadas cartesianas, este de x, de y, de z es mi diferencial de volumen. Por lo tanto, la doble integral sobre el borde del cubo de f.n a dA, o sea, la integral de flujo que yo estaba calculando considerando la normal exterior, no es nada más que la triple integral sobre todo el cubo, o sea, todo el volumen, de la divergencia del campo, integrado sobre todo el volumen. ¿Sí? Y esto es el teorema de Gauss aplicado al caso de este cubo. ¿Sí? Vamos a enunciar el caso general, pero en unos 10 minutos más. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir 25 para las 4. Ok. Entonces,
lo que tenemos acá es que este teorema, ¿sí? O digamos este resultado es válido para un cubo, ¿sí? O un paralelepípedo. ¿Sí? La pregunta es si es válido para un caso más general, ¿sí? Y para eso podemos ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos cubos, ¿sí? Dos paralelepípedos de estos, ¿sí? Que tienen una cara en común, ¿sí? Una cara que van a tener en común. Entonces, si yo calculo el flujo que está saliendo de este cubo de acá, ¿sí? Va a ser igual a sumar el flujo que está saliendo por sus seis caras, ¿sí? Y si yo después tomo el cubo al lado y hago el mismo cálculo, voy a estar sumando el flujo que está saliendo por sus seis caras también. Pero lo que va a pasar es que el flujo que sale de este cubo, por la cara que comparten, va a estar entrando al otro. Entonces, cuando yo calcule el flujo que está saliendo por esa cara en común en el otro cubo, me va a dar con el mismo valor, pero con el signo cambiado. Y si yo sumo esos dos flujos en total, me va a dar el flujo que está saliendo de la figura completa, de lo que me resulta de pegar los dos cubos. Y ese valor del medio se cancela. ¿Sí? Así que me queda solamente el flujo que está saliendo ahora de este nuevo paralelepípedo que va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una superficie cerrada, que en el fondo que es el borde de algún volumen, lo que yo puedo hacer es rellenarlo con cubitos chiquititos. ¿Sí? Y todos estos aportes que hay entre medios se van a ir cancelando. Y lo único que me va a quedar va a ser el flujo que va a estar saliendo digamos, del área superficial de esta unión de todos los cubos. ¿Sí? Que se va a parecer bastante, si los cubos son suficientemente chicos y estoy rellenando lo más que pueda el volumen, se va a parecer bastante a la superficie original. ¿Sí? Y pasando al límite, esto me estaría diciendo que bajo cierta hipótesis, que vamos a aclarar ahora, yo puedo aplicar esto para un volumen en general. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esa idea de la cancelación que hay entre medio? ¿Sí? Porque el flujo que sale de uno tiene que estar entrando al otro, ¿sí? Porque hay una especie de continuidad. Entonces, vamos a enunciar el teorema. El teorema de la divergencia. ¿Sí? Se le conoce como teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Entonces, sea omega, subconjunto de R3, una superficie, perdón, un volumen eh, un volumen digamos, en R3. ¿Sí? Es un cuerpo con tres dimensiones. ¿Sí? Y sean eso y delta S, su frontera. ¿Sí? Es lo que está envolviendo este volumen. Si F, definido sobre algún conjunto U, perdón, es de clase C1 con omega contenido en U, y si perdón, le puse delta S, esto es delta omega, y si delta omega es una superficie, bueno, siempre va a ser una superficie, ¿sí? Pero lo que me importa es lo siguiente, regular por trozos, que era lo que pasaba de hecho en el cubo que estábamos trabajando recién, eh, y cerrada. Entonces, el flujo sobre el borde de omega del campo F punto n es igual a la triple integral sobre todo el volumen omega de la divergencia de F sobre el volumen B. Perdón, con respecto al diferencial de volumen. ¿Sí? Y aquí, donde n
es la normal exterior a omega, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo un volumen en mi espacio, ¿sí? Y voy a considerar su frontera. Voy a considerar solamente los puntos que están en la superficie, en la superficie de este volumen, ¿sí? Puntos que están afuera. Si esa superficie es regular por trozos, como ocurría con el cubo, ¿sí? Y yo considero la normal que está apuntando hacia afuera del volumen, ¿sí? Está en el fondo alejándome del volumen, estoy mirando la superficie, estoy mirando hacia afuera. Entonces el flujo en esa dirección coincide con integrar la divergencia sobre todo el volumen que tengo adentro. Esto nos permite dar de cierta forma, una interpretación geométrica de lo que es la divergencia, ¿sí? Si yo me voy al mismo caso este del cubo, yo podría preguntarme, bueno, ¿qué pasa si ahora yo tomo un punto x0, un punto que esté al medio del cubo? ¿Sí? Voy a tomar el punto central y voy a reescribir los lados de este cubo. ¿Sí? Ahora los voy a escribir que los intervalos donde se mueven estos deltas, en realidad me muevo desde el centro, me muevo menos delta x medio hacia la izquierda y más delta x medio hacia la derecha. ¿Sí? Como para que el punto x0, la coordenada x0 me quede al medio. Y lo mismo con las otras dos. ¿Sí? Y así armo un cubo que contiene completamente al punto al medio. A ver, que sea regular una superficie tiene que ver con... Exacto. Sí, tiene que ver con que el campo de normales sea continuo por trozos. ¿Sí? O sea, que puedo definir el campo de normales, quizás no en toda la superficie, pero sí la superficie la puedo dividir en una cantidad finita de partes, donde en cada una de ellas el campo de normales está bien definido. ¿Sí? Eso significa que sea regular por trozo. ¿Sí? Que una superficie sea regular en sí, significa que su campo de normales está bien definido. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que los vectores tangentes que se calculan, que en el fondo son las derivadas de la parametrización, en todo punto son distintos de cero y linealmente independientes. ¿Sí? Para que el producto cruz de un vector que no sea cero. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, resulta que lo que estaría yo diciendo acá es que el flujo de este campo que está saliendo del cubo es igual a integrar la divergencia sobre todo el cúbito. ¿Sí? Y yo podría ir haciendo los lados cada vez más chicos, en el fondo lo voy a mirar infinitesimalmente. Y a lo que voy a llegar ahí es que en realidad yo puedo interpretar la divergencia como, si pienso que F, por ejemplo, es la velocidad de un fluido, ¿sí? O cómo se está moviendo un cierto fluido en el espacio, yo puedo interpretar la divergencia como a qué medida este fluido se está expandiendo en torno a ese punto. ¿Sí? Si esa divergencia es positiva, significa que se está expandiendo, ¿sí? Porque eso significa que el flujo me va a dar positivo. ¿Sí? O sea, esta cuestión va a salir del cubo. ¿Sí? Si me da negativo, significa que va a estar entrando, o sea, como que el fluido como que se está comprimiendo en ese punto. ¿Sí? Entonces la divergencia me indica en qué medida este fluido se está expandiendo en el espacio, ¿sí? Y como en realidad este efecto se logra al pasar por un integral de volumen, ¿sí? En realidad es como una medida de qué tanto se expande el fluido por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, si yo sumo por cada pequeña unidad de volumen cuánto se está expandiendo el flujo, ¿sí? Bueno, si acá se está expandiendo de una cierta forma y al lado también, entonces como que estas partes que están como contiguas se van a cancelar, ¿sí? Que es lo mismo que decía yo con los cubos, con estos cubos más grandes, pero infinitesimalmente pasa lo mismo. Entonces como que todos los efectos intermedios se anulan y lo único que sobrevive es lo que se está expandiendo como hacia afuera de la superficie, ¿sí? Porque ahí no hay nada que lo contrarreste afuera, ¿sí? Entonces esto nos termina dando el flujo o cuánto está saliendo del volumen a través de esa superficie, ¿sí? Esa es más o menos la idea geométrica de lo que es la divergencia de un campo vectorial. ¿Sí? Me indica en qué medida este cierto fluido se está expandiendo por cada pequeña unidad de volumen. ¿Sí? Ok. Este es el teorema en general. ¿Sí? Aquí lo que yo pido es tener un volumen. Estoy pidiendo que su frontera sea regular por trozo, ¿sí? Para poder hacer en el fondo lo mismo que hice antes, en el fondo poder analizar los flujos sobre cada parte regular
¿sí? Calculo los flujos y después los sumo, y eso me da el flujo total. Es que el problema es que si no es regular, ni siquiera regular por trozos, no, hay superficies que no son regulares nunca, ¿sí? Pero para efectos del curso siempre vamos a estar trabajando con superficies que son regulares o regulares por trozos, ¿sí? Que en el fondo es hacer el pegado de varias superficies regulares, una cantidad finita de superficies regulares, ¿sí? Porque si no, si la superficie no es regular, ni siquiera podemos definir la integral de flujo, ¿sí? Porque para definir la integral de flujo necesitamos que el campo de normales esté bien definido, ¿sí? Eh, entonces, cada vez que se cumplen esas hipótesis, vamos a tener que este teorema acá se cumple, ¿sí? Y para efectos de lo que vamos a ver en el curso, se va a cumplir, ¿sí? Ahí hay que tener ojo, porque por ejemplo, si te piden calcular el flujo sobre una cierta superficie, uno lo que puede hacer de repente es decir, bueno, este volumen de acá tiene como frontera esta superficie, así que puedo aplicar el teorema de la divergencia. Pero si la superficie no es cerrada, mi única opción es calcular el flujo directamente, ¿sí? Sin pasar por el teorema de la divergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un volumen en R3, por ejemplo, sería tomar todos aquellos puntos del espacio que tienen coordenada z mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, voy a tomar el plano XY y voy a tomar todos los puntos que están de ahí hacia arriba. Eso es un volumen, ¿sí? Y su frontera es justamente este plano que está acá abajo, el plano XY. Pero sobre eso de ahí yo no puedo aplicar el teorema de la divergencia, porque si no voy a tener que aplicar el teorema de la divergencia, voy a tener que integrar la divergencia del campo sobre todo el volumen que está arriba. Y ahí las cosas no funcionan, ¿sí? Yo necesito, en el fondo, decir que la superficie sea cerrada, de cierta forma tiene que ver, que en el fondo es decir, que se cierra sobre sí misma, en el fondo que no tiene agujeros, ¿sí? Se cierra sobre sí misma. Eh, es casi equivalente a decir que el volumen sea acotado, ¿sí? En el fondo es un volumen que no tiene partes que se van hacia el infinito, porque si tiene cosas así, no puedo llegar y aplicar el teorema de la divergencia, ¿sí? Yo necesito que esto sea de esta forma, ¿sí? Ahora, el teorema de la divergencia se puede enunciar de varias formas y son todas equivalentes. De hecho, en el apunte pueden encontrar que se pide que omega sea un abierto de R3, ¿sí? Cuya frontera es regular por trozo orientada según la normal exterior, ¿sí? Eh, eso no es problema, ¿sí? Porque finalmente si yo cambio este volumen y le saco, si no es un abierto, ¿sí? Me puedo quedar solamente con su interior y trabajar ahí, ¿sí? Porque lo que le saco igual va a tener medida cero, ¿sí? No va a tener un volumen, entonces no va a afectar en la integral de volumen, ¿sí? Eh, entonces veamos un ejemplo de cómo aplicar este teorema. A ver, voy a tomar uno de los ejercicios que están aquí mismo en el apunte. Ejemplo. Entonces, calcular la integral de flujo doble integral sobre sigma del gradiente de phi punto n de a, si sigma es el hemisferio superior del casquete elipsoidal x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado más z cuadrado partido c cuadrado igual a 1, orientado según la normal interior, y phi es el campo escalar phi de x y z igual a x más 1 cuadrado más 2 veces y menos 1 cuadrado más z cuadrado.
ese es el problema que vamos a enfrentar ahora. ¿Sí? Veamos primero, me piden calcular el flujo acá de este campo vectorial, del gradiente de phi. ¿Sí? Así que lo primero que tendría que hacer es calcular el gradiente de phi. ¿Sí? Partamos por eso. ¿Sí? Lo vamos a anotar así. Y acá, bueno, esto va a ser el vector que tiene acá 2x por x más 1. Perdón, 2x más 1. 2 por x más 1, eso. Más, perdón, eso es la primera componente. ¿Sí? En la segunda componente va a tener la derivada de phi con respecto a y, entonces nos va a quedar acá 4 por y menos 1. Y en la tercera componente nos va a quedar la derivada de eso con respecto a z, que serían 2z. Perfecto, ya tengo un avance. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo podría, por ejemplo, parametrizar la superficie que me dicen, ¿sí? Que sería en el fondo este hemisferio superior del casquete elipsoidal que me dan ahí, ¿sí? Entonces vamos a parametrizar. Esto me va a quedar dependiendo de dos variables, ¿sí? Que las voy a llamar u y v. Lo voy a llamar phi y teta. ¿Sí? Van a ser dos ángulos que van a estar representados de cierta forma. Y esta es la parametrización que aparecía en el control, de hecho. Esto es a por coseno de teta seno phi, b seno teta seno phi y c coseno phi. Sí, esto es de cierta forma una parametrización en coordenadas esféricas, pero modificada, ¿sí? Donde tengo radios distintos de cierta forma en cada una de las direcciones. Y yo necesito que esto sea solamente el casquete superior, ¿sí? Entonces voy a tomar phi, que originalmente se mueve entre 0 y pi, ¿sí? El ángulo que cae desde el eje z, lo voy a tomar solamente entre 0 y pi medio, para llegar hasta ahí. Y el otro ángulo teta, que es el que barre, ese da lo mismo, o sea, en todas las direcciones digamos, azimutal, del ángulo azimutal, voy a poder dar la vuelta completa, y eso igual voy a tener el casquete superior arriba. Entonces esto se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Sí? Fíjense que como esto lo voy a ocupar como límite de integración, da más o menos lo mismo si le pongo el 2pi, si lo pongo abierto o cerrado. ¿Sí? Entonces nos queda esto acá. Tratemos de hacer el cálculo directo. Entonces, lo que tengo que hacer va a ser, bueno, la doble integral sobre los límites que me da esta parametrización, ¿sí? Que es lo que me está parametrizando este casquete, el hemisferio superior del casquete esférico. Después lo que tengo que hacer es tomar mi campo, ¿sí? Que es este gradiente, y evaluarlo en los puntos de la parametrización. ¿Sí? Entonces nos va a quedar el siguiente vector acá. Va a ser 2 por a coseno teta seno phi más 1, ¿sí? Eso es el 2 por x más 1. Después tengo que poner el 4 por y menos 1. Entonces nos va a quedar 4 por b seno teta seno phi menos 1. Y por último acá nos va a quedar dos veces z. Entonces va a ser 2c por coseno de phi. Y acá después esto lo tengo que hacer producto punto con la normal y multiplicar por el diferencial de área. Calculemos lo normal. Entonces, tomo sigma, lo derivo con respecto a phi, y esto nos va a dar el siguiente vector. Nos va a quedar a coseno teta coseno phi, b seno teta coseno phi, y menos c seno phi. Derivo ahora con respecto a teta, y nos va a quedar acá un menos a seno teta seno phi
B coseno teta, coseno, perdón, sí, acá, seno, perdón, seno phi, y en la última, que depende solamente de phi, nos va a dar 0. ¿Sí? Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer el producto cruz de estas dos cosas. ¿Sí? Sigma de phi cruz de sigma a de teta. A ver, en la primera componente esto va a tener un b por c coseno teta seno cuadrado phi. Esto lo estoy haciendo bien rápido, ¿ya? Entonces acá voy a tener un a por c seno teta seno cuadrado phi. Y en la última componente acá voy a tener esto por esto, más esto por esto. Entonces nos va a quedar a por b seno coseno. Seno phi, coseno phi. Sí, eso sale, se aplica por ahí entre medio una identidad trigonométrica que hace que me dé esto de acá. Entonces fíjense que lo que yo voy a tener que hacer ahora es fijarme en qué dirección está apuntando esto. ¿Sí? Y para ello puedo tomar, no sé, algún punto conveniente de este casquete esférico, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, el punto superior, ¿sí? Que yo sé que sus coordenadas, según esta parametrización, va a tener phi igual 0, y el ángulo puede ser cualquiera, el ángulo teta, ¿sí? Y si phi vale 0, todo esto vale 0. Déjenme que primero necesito acá normalizar, porque fíjense que esto de acá, la norma de esto, me había olvidado ese pequeño detalle, hay que normalizar primero. Aquí hay un seno de phi que sale común, por que eso me debería quedar en valor absoluto, pero da más o menos lo mismo. Y acá me va a quedar todo esto por la norma del vector que va a tener BC coseno teta seno phi. ¿Sí? Y ese valor absoluto que debería quedar afuera el seno da lo mismo porque el seno es siempre positivo en el intervalo en el que estoy trabajando. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a ver qué pasa con este término, ¿sí? Cuando hago la división, voy a quedar acá, entonces me va a quedar el vector arriba, BC coseno teta seno phi. Van a haber algunos senos de phi que se van a cancelar acá. AB coseno phi. Y esto lo voy a dividir, me va a quedar dividido por la norma que estoy diciendo acá abajo, que es la norma de este mismo vector que está acá arriba, ¿sí? Así que no lo voy a anotar de nuevo. Entonces, fíjense que, claro, esta norma como un número positivo no me va a afectar en qué dirección está apuntando este vector normal, ¿sí? Lo único que me va a afectar en eso va a ser el vector de arriba, ¿sí? Entonces, si yo evalúo en phi igual 0, esto se anula, esto de acá también se anula, y esto de acá me queda a por b, ¿sí? Entonces me queda un vector que va a ser 0, 0, a por b, y lo de abajo va a ser la norma de ese mismo vector, que va a ser a por b, así que en realidad, si phi vale 0, el vector normal termina siendo el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Eso me indica que es un vector normal que está apuntando hacia afuera. ¿Sí? Y a mí me están pidiendo hacer todo esto, pero con el casquete orientado según la normal interior. O sea, yo necesito que apunte para el otro lado. Entonces el que voy a ocupar va a ser menos este vector. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo eso, lo que me está diciendo esto de acá es que tengo que tomar este producto cruz, lo tengo que tomar así tal cual está, pero con un signo menos. Y ese de ahí le hago producto cruz, perdón, producto punto, con esto que está acá. ¿Ya?
Si se dan cuenta, se ve bastante feo, ¿sí? Porque voy a tener que tomar menos b por c por coseno de teta seno cuadrado de phi y multiplicarlo por esto de acá. A por c por seno teta seno cuadrado de phi y multiplicarlo por esto. A por b, menos a por b por seno phi coseno phi y multiplicarlo por esto de acá, y esas tres cosas sumarlas, ¿sí? Va a quedar una integral bien larga que se puede resolver, ¿sí? Pero vamos a ver que esto se puede hacer bastante más simple con el teorema de la divergencia. En ese caso, sí, voy a dejar dicho solamente una cosa y vamos a terminar la clase. Teníamos que el gradiente de phi era igual a 2x más 1, 4 por i menos 1 y 2z. Entonces a mí me gustaría tratar de hacer algo para que en el fondo, a mí me gustaría calcular solamente la integral sobre un cierto volumen de esta divergencia de acá. O sea, de la divergencia de este campo. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la divergencia de este gradiente, que habíamos dicho esto termina siendo el laplaciano, esto de acá se reduce a 2, que es la derivada de lo primero con respecto a x, más la derivada de lo segundo con respecto a y, que es 4, más la derivada de lo tercero con respecto a z, que es 2. Así que esto da 4, 5, 6, 7, 8. Vale 8, independiente del punto donde yo esté en el espacio. ¿Sí? Entonces, esto se va a relacionar con calcular sobre un cierto volumen, que no sabemos cuál es todavía, la integral de 8 veces eso. O sea, va a ser 8 veces la triple integral de este cierto volumen, que todavía no sabemos cuál es, a de b, y eso es 8 veces el volumen de omega. ¿Sí? Vamos a ver que el volumen que vamos a tener que ocupar va a tener que ser la mitad de este elipsoide, ¿sí? Y el volumen de eso es 2/3 pi por ABC. Eso lo podemos calcular, pero se puede considerar sabido también. Pero el problema que tiene es que esta mitad del elipsoide tiene, en su frontera está compuesta de dos partes. Es el casquete superior, que es el que nos sirve, y esta parte en el plano XY, ¿sí? Esta tapita de abajo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular este valor de acá, que va a ser fácil de calcular, y vamos a calcular el flujo que está saliendo de este casquete, o sea, de esta mitad de elipsoide hacia abajo. ¿Sí? Vamos a calcular solamente el flujo ahí que sale. ¿Sí? Y después al restar esas dos cantidades nos va a dar el flujo que está saliendo por el casquete de arriba, y ese resultado final le cambio el signo. Y ahí voy a tener lo que está entrando por ese lado. ¿Sí? Vamos a detallarlo el día lunes, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esto. ¿Sí? Que esta es una de las grandes aplicaciones que tiene el teorema de la divergencia, que es pasar de unas integrales que pueden terminar siendo muy feas, ¿sí? Como está acá arriba, a calcular cosas bastante más simples, como esto de acá. ¿Ya? Eso. Estamos pasados en 3 minutos ya, así que lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta. Entonces, Ujú. ¿cuál de estos teoremas se puede como expandir a RP? ¿O solo trabajamos en R3 y R2? Nosotros vamos a trabajar siempre en R3 y R2, pero si no me equivoco, con las buenas modificaciones, con las modificaciones correspondientes, el teorema de la divergencia, si no me equivoco, se puede expandir a Rn en general. ¿Sí? En el fondo, tomando lo que sea un volumen en Rn, o sea, que sea algo que sea un abierto en Rn, ¿sí? Un abierto acotado en Rn, es un volumen en Rn, un volumen que tiene n dimensiones, y su superficie sería algo que va a tener n-1 dimensiones. Entonces se pasaría de una integral triple de la divergencia a la integral, perdón, de una integral, integral con n cosas, ¿sí? N variables, se pasaría a una de n-1 variables, ¿sí? Esa sería la que estaría asociada como al flujo, de cierta forma, ¿sí? De hecho, eso lo voy a mencionar en la próxima clase, que en realidad este teorema de la divergencia no es más que una generalización del teorema fundamental del cálculo. Ahí voy a explicar por qué. Que en el fondo el teorema fundamental del cálculo pasamos
de la integral de una derivada a una suma de cosas sin derivar, ¿sí? Y eso va a ser integrar sobre el borde de un intervalo, que son 2 puntos, ¿sí? Y ahí vamos, voy a, ¿cómo se llama? A hacer la relación entre esas dos cosas también, en la próxima clase. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? yo no tengo duda de la clase, pero Ujú. llegué un poco tarde y no sé si hablaron sobre la clase que se va a recuperar, No, no lo hemos hablado todavía. porque en el grupo habíamos hablado y quedamos como que el lunes de la próxima semana, en la semana de receso, podría ser una fecha que a todos nos acomoda. Ya, perfecto. Sí, yo no tengo problema. Lo que podemos hacer igual, si es que pónganse de acuerdo por ahí y me mandan un correo indicando cuáles serían como las fechas, y por último mandar 2 fechas por último, ¿sí? Para poder abrir una votación, ¿ya? Para que quede como un registro a la decisión a la que se llegó. Ya. ¿Ya? Eso, ya, bacán. Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Profe, nos vemos. De nada, chao, chao. Y nos vemos el lunes si es que la votación dice eso, ¿ya? Que estén bien. Chao, chao. Chao.